Hola, buenas. Como ha dicho Pau, soy Rubén Ladrera y os voy a mostrar cómo hacer el test de calidad hidromorfológica con la app RIUNET, para lo cual tendríamos que pinchar en esta pestaña que aparece marcado en rojo. Sin embargo, antes de hacer este test, vamos a explicar algunos conceptos que creemos de interés para poder comprender mejor la hidromorfología de los ríos. En primer lugar, nos podríamos preguntar qué es un río. De acuerdo a la RAE, un río es una corriente de agua más o menos continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar. Por lo tanto, de acuerdo a esta definición, esto que vemos en la imagen podría ser un río. Sin embargo, sabemos que esto es un canal de regadío o una acequia. Lo que ocurre es que la RAE existe una simplificación muy importante del significado de río. Y el problema es que esta simplificación de los ríos está extendida de manera muy generalizada en la sociedad, puesto que es muy frecuente que en la sociedad se perciban los ríos como meras corrientes de agua, y muchas veces la gestión de los mismos se ha hecho acorde a esta simplificación. Pues bien, sabemos, de acuerdo a esta ilustración que vemos en la parte de abajo, que un río es mucho más que una corriente de agua. Un río es un ecosistema muy complejo, en el cual aparecen diferentes elementos. Por ejemplo, seres vivos que viven dentro del agua, como los peces o los invertebrados acuáticos, pero también otros seres vivos que viven en la parte que no viven dentro del agua, pero que tienen una interacción continua con estos organismos. Y lo mismo el bosque de ribera, los árboles que viven en la orilla, que se alimentan del agua del río y a su vez están aportando materia orgánica, de manera que tienen una conexión continua y muy intensa con el curso de agua, formando parte del ecosistema fluvial. Pero también hay elementos abióticos no vivos, como el sustrato de diferente tamaño, bloques, gravas, arenas, limos, también diferentes gases como el oxígeno, el dióxido de carbono. Y hay que decir que cuanta más diversidad de elementos no vivos hay en un ecosistema, más diversidad de seres vivos podrá alojar ese ecosistema. Por ejemplo, si nos fijamos en esta imagen de la derecha, vemos un tramo fluvial con una diversidad importante de hábitats. Por ejemplo, vemos zonas con una velocidad de corriente elevada, otras zonas con una menor velocidad de corriente, zonas de diferente profundidad, con diferente insolación, con diferente tipo de sustrato. Por ejemplo, aquí habría un sustrato más fino y aquí seguro que hay un sustrato de mayor tamaño eh, eh, debido a la corriente que hay en esa zona del río, ¿de acuerdo? Y vemos que al haber una gran diversidad de hábitat en este tramo fluvial, también es posible que se albergue o que se aloje una gran diversidad de seres vivos. Decíamos que entre los diferentes elementos que forman parte del río, el bosque de ribera va a jugar un papel clave, importante. El bosque de ribera va a llevar a cabo diferentes funciones. Por ejemplo, controla la temperatura del agua y la insolación. Sirve para crear nuevos hábitats como la sombra, hábitats de sombra o raíces donde pueden vivir gran cantidad de seres vivos. Permite que haya una conectividad longitudinal a lo largo del río, favoreciendo la presencia y el desplazamiento de gran cantidad de especies de animales. Sirve como filtro y sistema de depurador de nutrientes, reteniendo los nutrientes que pueden ser utilizados como fertilizantes en agricultura, por ejemplo los nitratos. También sirve para retener sedimento. Por ejemplo, vemos aquí estas raíces que llevan a cabo una función como la de las mallas que podemos ver en los taludes de las carreteras. Sirve para retener ese sedimento y evitar desprendimientos y, por lo tanto, atenuar los efectos de las avenidas. Y también el bosque de ribera va a aportar materia orgánica al río. Esa materia orgánica que va a servir de alimento para los seres vivos que viven dentro del río y entre la cual puede destacar, por ejemplo, no solo las hojas, sino también madera y troncos. Esos troncos y esa madera pueden generar nuevos hábitats en el río. Por ejemplo, en esta imagen vemos que en un tramo fluvial en el cual el agua fluye a una cierta velocidad, si se deposita madera y troncos de manera natural en ese tramo fluvial, se estarían generando pozas, zonas de menor velocidad de corriente con mayor profundidad y al fin y al cabo son nuevos hábitats que van a permitir albergar a nuevas especies. Con todo esto decimos que cuanta más diversidad de hábitat, de elementos no vivos y vivos haya en un ecosistema, esto estará garantizando o estará dando señal de que el estado de conservación del río es mejor. Una vez aclaradas estas cuestiones, pasaríamos a explicar cómo funciona el test hidromorfológico. Si pinchamos en la pestaña en la que hacíamos referencia anteriormente, pasaríamos a la pantalla que vemos aquí, en la imagen. El test hidromorfológico está compuesto por 8 preguntas. Cada una de las preguntas me dará una puntuación de 0 a 5, de manera que podremos obtener una puntuación final de 40 en este test, desde 0 hasta 40. En las preguntas van a ser preguntas que van a tener diferentes opciones de respuesta, respuestas cerradas, que tendremos que elegir en cada una de ellas.
Por ejemplo, decir que hay 5 preguntas relativas al bosque de ribera y su entorno y 3 preguntas relativas al hábitat fluvial. En esta primera pregunta, la pregunta A, vemos que nos dice si hay bosque de ribera en el tramo estudiado y nos va a dar una serie de respuestas posibles, que para verlas desplazaríamos hacia arriba y hacia abajo la pantalla. Las 5 respuestas son las que vemos aquí. Por ejemplo, nos dice que si hay un bosque de ribera con árboles de vegetación y la vegetación es autóctona, nos daría una puntuación máxima de 5 puntos. A medida que va disminuyendo la presencia de árboles o vegetación o aparecen especies invasoras muy frecuentes en las zonas de ribera como la caña, va disminuyendo la puntuación desde 5, como digo, hasta 0. Hay que decir que en cada una de las respuestas existe este símbolo de I de información que si pinchamos sobre él va a aparecer información sobre cada una de las opciones, cada una de las posibles respuestas, que nos va a ayudar a la hora de tomar la decisión de cuál es la respuesta que más se ajusta al tramo fluvial que nosotros estamos estudiando. Si pasamos a la respuesta B, vemos que hace referencia sobre nos pregunta si el bosque de ribera forma una franja continua en el tramo estudiado. Hacíamos referencia antes a la importancia del bosque de ribera generando una continuidad longitudinal a lo largo del río. Pues bien, aquí nos preguntan sobre ello. Y en función de que haya una presencia del bosque de ribera continua sin interrupciones, tendremos más puntos y a medida que vayan apareciendo menos vegetación, con más interrupciones de este bosque o aparezca de manera aislada, nos dará menor puntuación. En la pregunta 3 nos pregunta qué tipo de paisaje hay, hay adyacente en la zona de ribera. Pues bien, si el paisaje no está transformado, nos dará una puntuación máxima y a medida que va siendo transformado por el ser humano hasta encontrarnos un paisaje completamente humanizado, por ejemplo en un tramo urbano, iríamos descendiendo la puntuación. De nuevo, desde 5 hasta 0, como digo en todas las preguntas. En la pregunta D nos pregunta si el canal fluvial ha sido modificado por la acción humana. En este caso nos hace prestar atención a ver si existen escolleras, canalizaciones totales o canalizaciones parciales en el canal fluvial. Hay que decir que estas escolleras limitan y estas canalizaciones limitan el desarrollo lateral del río. Con ello están simplificando los hábitats que pueden aparecer en ese tramo fluvial y disminuyendo así el buen estado ecológico del tramo. De manera que cuanta más intervención humana, más canalización o presencia de escolleras haya, la puntuación irá descendiendo progresivamente. La última pregunta que hace referencia al entorno y al bosque de ribera es si existe basura. Lógicamente, cuanta más basura haya en ese tramo fluvial, la puntuación va a ser menor. Pasamos ahora a las 3 preguntas sobre el hábitat fluvial. En este caso van a ser la respuesta puede ser múltiple. Por ejemplo, aquí nos pregunta cuántos sustratos duros están presentes en el río. Y vemos que podemos señalar bloques, piedras, guijarros, gravas de arena o arcillas y limos. ¿Vale? O luego si hay losa de piedra o el cauce está cementado que nos daría 0 puntos. Cualquiera de los anteriores nos estaría dando un punto, de manera que lo que importa es que haya la máxima presencia de este tipo de sustrato duro. Cuanto más tipos de sustrato, más puntuación tendremos. Y los podremos marcar, como digo, en esta pantalla, marcando clic en el tipo correspondiente al que haga referencia. En la siguiente pregunta, si hay zonas con diferente nos pregunta si hay zonas con diferente velocidad y profundidad del agua. Cuanta más diversidad también de profundidades y velocidad del agua, más diversidad de organismos que puedan vivir en esas diferentes condiciones podrá haber en nuestro tramo fluvial. Cada una de las posibles combinaciones entre la profundidad y la velocidad, por ejemplo, rápido y que cubra poco, o rápido y que cubra mucho, lento que cubra poco, y así, cada una de estas 4 combinaciones posibles nos dará un punto. Si elegimos las 4 nos da un punto extra llegando a los 5 puntos en este bloque. Y la última pregunta hace referencia a ver si además de sustratos duros hay otro tipo de sustrato, por ejemplo, algas, raíces, diques, hojarasca, musgos y troncos y ramas. Hemos dicho que la presencia de cualquiera de estos elementos también nos está dando información de un buen estado nos está dando información del buen estado de conservación y que es positivo para que estén presentes más tipos de organismos. Por lo tanto, la presencia de cada uno de ellos nos da un punto. Son 6, pero podríamos alcanzar como mucho 5 puntos en este bloque. Finalmente, nos da la puntuación final. Por ejemplo, nos está diciendo aquí 29 puntos y lo asocia a un color, al color verde. Aquí veis cómo se corresponde el rango de valores con un color determinado. Teniendo en cuenta que el color azul sería un muy buen estado de conservación, un muy buen estado hidromorfológico, el color verde un buen estado hidromorfológico, amarillo moderado, naranja malo y rojo pésimo. Y por lo tanto tendríamos, como digo, una puntuación asociada con un color determinado y ya tendríamos el valor del test de la calidad hidromorfológica.
Recordar también que bien sea en este punto cuando hemos terminado el test de la calidad hidromorfológica o al final cuando terminamos el test de la calidad biológica, es necesario hacer una foto del tramo del río estudiado. Debe ser una foto en la que se vea el lecho y la zona ribereña y decir que es muy útil para validar los resultados, la presencia de esta foto que se envía junto con los diferentes test realizados. Por lo tanto, terminamos de esta manera el tema 3. Hemos visto cómo se hacen el test de estado hidrológico y el test de calidad hidromorfológica. En el siguiente tema veremos cómo se desarrolla el test de calidad biológica.